¿Por qué José no tiene una tribu con su nombre? Piénsalo un momento. Estamos hablando de alguien que no solo fue amado profundamente por su padre, sino que también terminó siendo la pieza clave para salvar a toda su familia en el peor momento. Alguien que pasó de ser rechazado a convertirse en una de las figuras más poderosas de su tiempo. Alguien que literalmente cambió el destino de generaciones. Y aún así, cuando llegas a la lista de las 12 tribus de Israel, su nombre no aparece. Porque si alguien merecía estar ahí, era él. Pero aquí es donde la historia deja de ser lógica, y empieza a volverse profunda. Porque la ausencia de su nombre no es un descuido, no es una omisión, y mucho menos una injusticia. Es, en realidad, una señal de que algo diferente ocurrió. José no fue dejado fuera, fue colocado en otra categoría. Recibió un tipo de honor que no sigue las reglas normales, que no encaja en lo esperado, y que solo se entiende cuando miras más allá de lo evidente. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir. Porque detrás de este detalle que muchos pasan por alto, hay una forma de actuar que rompe completamente nuestros esquemas. Una forma de actuar donde lo visible no siempre es lo más importante, y donde lo que parece faltar, en realidad puede estar multiplicado. Antes de sumergirnos en los detalles, deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo este video. No olvides suscribirte para ver más historias de la Biblia increíbles. Ahora sí, entremos en la historia. José no era el mayor, ni el primero en la línea natural de herencia. Era el hijo número 11. Pero había algo que lo hacía distinto desde el principio. Era el primer hijo de la mujer que Jacob realmente amaba. Y eso cambió todo. Porque aunque nadie lo dijera abiertamente, se notaba. En la forma en que lo miraba. En cómo lo trataba. En los pequeños detalles que los demás no podían ignorar. La preferencia no siempre se anuncia, pero siempre se siente. Y en este caso, se volvió evidente cuando Jacob le dio algo que no le dio a los demás, una túnica especial. No era solo una prenda, era un símbolo, un mensaje silencioso, pero claro, tú eres diferente. Ahora imagina estar del otro lado, ser uno de los hermanos mayores, haber estado ahí antes, haber trabajado más, haber esperado ese lugar, y ver cómo alguien más lo recibe sin haberlo pedido. Eso no se queda en incomodidad. Eso crece. Primero es molestia, luego comparación, después resentimiento, hasta que finalmente se convierte en algo más oscuro. Porque la envidia, cuando no se detiene, no se queda quieta, avanza. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo que comenzó como una diferencia de trato, terminó convirtiéndose en una decisión fría, radical. No solo querían verlo caer, querían sacarlo completamente de la historia. Al principio pensaron en matarlo, pero Rubén intervino. Finalmente, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Para ocultar lo que habían hecho, le dijeron a su padre que un animal salvaje lo había devorado. Jacob quedó devastado. Pero lo que sus hermanos hicieron con malas intenciones, Dios lo usó con un propósito mucho mayor. José llegó a Egipto como esclavo y comenzó a trabajar en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Todo le iba bien porque Dios estaba con él. Sin embargo, una acusación falsa lo llevó a prisión. Aún allí, no fue abandonado. En la cárcel empezó a interpretar los sueños de otros prisioneros con precisión. Un día, el faraón tuvo sueños que nadie podía explicar: vacas gordas y flacas, espigas llenas y marchitas. Fue entonces cuando recordaron a José. Él interpretó los sueños con claridad. Vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa. El faraón quedó tan impresionado que lo nombró gobernador de todo Egipto. Tenía apenas 30 años. El plan funcionó. Durante los años de abundancia, José almacenó alimento. Cuando llegó la hambruna, Egipto estaba preparado, y pueblos vecinos, incluida la familia de Jacob, tuvieron que ir allí a buscar comida. Después de varios encuentros llenos de emoción, José se dio a conocer a sus hermanos. Hubo perdón, reconciliación y un reencuentro conmovedor con su padre. Toda la familia se trasladó a Gosén, en Egipto. Allí, José se casó con Asenat y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Los nombres de sus hijos reflejan su historia. Manasés significa el que hace olvidar, porque Dios le permitió superar su sufrimiento. Efraín significa fructífero,
porque fue bendecido incluso en tierra extranjera. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Años después, sintiendo que su vida llegaba al final, Jacob llamó a José para hablar con él. Y dijo algo sorprendente: sus nietos, Efraín y Manasés, serían considerados como sus propios hijos, con derecho a herencia al igual que los demás. Con esto, Jacob adoptó formalmente a sus nietos. ¿Por qué lo hizo? La respuesta está en el derecho de primogenitura. En esa cultura, el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia. Ese derecho pertenecía a Rubén, pero lo perdió por su conducta. Entonces fue transferido a los hijos de José. En otras palabras, José recibió esa doble porción. Y como tenía dos hijos, cada uno representaría una tribu, Efraín y Manasés. Por eso, en lugar de una tribu con el nombre de José, surgieron dos. Cuando llegó el momento de bendecirlos, José colocó a sus hijos en la posición tradicional, el mayor a la derecha de Jacob y el menor a la izquierda. Pero Jacob cruzó sus manos deliberadamente, poniendo su mano derecha sobre el menor, Efraín. José intentó corregirlo, pensando que se había equivocado. Pero Jacob respondió con firmeza que sabía lo que estaba haciendo. Dijo que ambos serían grandes, pero que el menor superaría al mayor. No fue un error, fue una declaración profética. Y así ocurrió. Con el tiempo, Efraín se convirtió en una de las tribus más influyentes, llegando incluso a representar al reino del norte de Israel. Manasés también creció, pero Efraín destacó por encima. Entonces surge otra pregunta: si ahora hay dos tribus en lugar de una, ¿no serían tres en total? La respuesta está en la tribu de Leví. Los levitas fueron apartados para el servicio religioso y no recibieron territorio como los demás. Su herencia era diferente. Por eso, el número 12 se mantuvo. José estaba representado a través de sus dos hijos. Hay algo muy claro en toda esta historia, un patrón que se repite. Dios elige de una manera distinta a la lógica humana. No sigue jerarquías ni apariencias, sino propósito y gracia. La historia de José también es una historia de transformación. Fue traicionado, vendido y encarcelado injustamente. Pero cada etapa fue parte del camino que lo llevó al lugar donde podía cumplir su propósito y salvar a su familia. Al final, no se perdió nada. Todo fue utilizado. José perdonó, Jacob bendijo, y el resultado fue mayor de lo que cualquiera habría esperado. Por eso, José no tiene una tribu con su nombre, porque recibió algo mejor, una herencia duplicada a través de sus hijos. No aparece de la forma que muchos esperarían, pero su legado es más grande, más profundo y más duradero.